El título de esta conferencia es El cuerpo físico, un título que aparentemente pues no tiene mucho que explicar, pero el cuerpo físico, analizándole desde el punto de vista de la filosofía oculta, pues tiene bastantes cosas que decir, principalmente respecto a su relación con los otros vehículos, con los otros cuerpos. Por tanto, espero que haya mucha gente que le interese o al menos adquieran un conocimiento que quizás hasta ahora no lo tengan. El cuerpo físico es el cuerpo más denso de todos los cuerpos que posee el hombre y es el más desarrollado como resultado de la involución que ha hecho el espíritu desde los mundos espirituales hasta la materia. Se dice que es el más cristalizado y el más antiguo porque desde que el espíritu fue diferenciado por Dios y comenzó su descenso hacia el mundo físico, es el que primero hemos formado y sobre el que más hemos trabajado. Además, y por otro lado, sin él los demás cuerpos no podrían manifestarse, como tampoco el propio yo superior. El cuerpo es un vehículo de materia física, pero en sí mismo, además de materia, no tiene conciencia. La conciencia que manifestamos es gracias a su conexión con los otros vehículos y principalmente con ese yo superior, con el ego. Gracias a sus sentidos y a su conformación en relación a los otros cuerpos, sacamos provecho de cada experiencia en la vida y gracias a los resultados de la vida física evolucionan los demás vehículos, los demás cuerpos, y se desarrolla la conciencia en el ego. Todos los cuerpos tienen materia de los diferentes planos del mundo a que pertenecen. El cuerpo etérico está formado de materia etérica, el cuerpo de deseo está formado de materia emocional, del mundo emocional o del mundo de deseos. El cuerpo mental está formado por materia del mundo del pensamiento, etc. Estos planos o divisiones son 7 por cada mundo, pero nosotros actualmente solo estamos evolucionando en los 3 mundos inferiores de los 7 existentes en el esquema evolutivo donde estamos ahora. Estamos en los 3 inferiores, o sea, es decir, en el mundo físico, en el mundo emocional y en el mundo mental o del pensamiento, a los que pertenecen, por tanto, el cuerpo físico, el cuerpo de deseos y el cuerpo mental, con el que razonamos y obtenemos ideas originales de las regiones superiores de este mundo, del mundo del pensamiento. Nuestra mente está en las regiones inferiores, en las 3 regiones inferiores, la mente con la que razonamos. Las ideas, cuando decimos que inventamos algo, que lo único que hacemos es descubrir, es algo o esas ideas proceden de ese algo que es las regiones superiores, que es las regiones abstractas. Ahí donde están los arquetipos de todo lo que aquí existe, antes de que se descubriera o como se suele decir, antes de que se inventara. Cuando se inventa algo, como algunas personas, gracias a una gran intuición, inspiración, y ya no quiero hablar de los iniciados, pues tiene la capacidad de ver los arquetipos que hay ahí y traerlos a la memoria aquí. En este caso, el cuerpo físico está formado por materia sólida, líquida y gaseosa, como sabemos, cuando se calienta el líquido. Pero como tiene una contraparte etérica, compuesta de 4 éteres, que es el cuerpo etérico, en total son 7 grados de materia los que tiene el cuerpo físico. Pongamos un ejemplo. Un bloque de hielo está compuesto de 3 estados de materia que son la sólida, líquida y gaseosa.
Pero si descomponemos las partículas hasta llegar a los átomos, y estos a su vez pues llegamos a los protones, neutrones y según los últimos descubrimientos pues a los quarks y los gluones o algo así. Podemos llegar a contar hasta 7 o más grados de materia. Sin embargo, todos esos estados de materia están en el mismo espacio que ocupa el bloque de hielo. Eso es lo que hay que tener claro los que comienzan a interesarse por la filosofía oculta. En el espacio que ocupa nuestro cuerpo físico lo ocupan diferentes, o sea, los cuerpos superiores, los cuerpos invisibles y por tanto nuestro propio yo. Y lo mismo ocurre con los mundos. El mundo físico, dentro del espacio que ocupa el planeta Tierra, hay otros diferentes mundos compenetrándolo simplemente por el hecho de ser de materia más sutil. Eso mismo ocurre con el cuerpo físico del hombre. Su materia física está compenetrado por otro grado de materia mucho más sutil que, bueno, pues sirven para mostrar lo que es el ser humano. Un ser que es consciente, que siente, que piensa, que tiene voluntad, etc. Lo mismo que los órganos de materia física sirven para que el cuerpo viva y funcione, pues asimismo la materia de los otros cuerpos sirve para que el hombre tenga deseos y sentimientos y para que piense. Eso sería el cuerpo emocional y la mente. El espíritu fue perdiendo la conciencia de los mundos espirituales en su descenso desde los mundos superiores e invisibles hasta el mundo físico, hasta que por medio del cerebro y la mente nos hicimos conscientes de este mundo. Esto fue a principio de la época Atlante. Asimismo, el ego, cuando renace en este mundo, aún tiene conciencia de los otros, donde ha estado durante unos cuantos siglos hasta que, poco a poco, su conciencia despierte totalmente al estado de vigilia y se haga cargo de su cuerpo físico para experimentar y evolucionar a lo largo de la vida. Este cuerpo, el cuerpo físico, tiene un átomo simiente, que es el encargado de mantener unida la materia por medio de su vibración. Esa vibración particular de ese átomo es la que atrae la materia que está relacionada con su vibración y la mantiene unida en la conformación del cuerpo físico. Este átomo es diferente de los demás y es muy especial porque renace en cada vida. De ahí que se le llame, en filosofía oculta, en ocultismo, se llama el libro de Dios, porque en él se escriben los resultados de las experiencias de cada vida en forma de quinta esencia, en forma de fruto. Esa quinta esencia que se va uniendo a todas las demás de las anteriores vidas hasta formar ese ego con su conciencia que también a su vez se manifiesta en nosotros algunas veces como la voz de la conciencia. De este átomo sale un cordón etérico de color plata, así brillante, que va hacia el plexo solar, en cuya parte etérica se conecta con el cuerpo etérico o vital, y donde se une también a su vez con otro segmento de cordón que viene del cuerpo de deseos. Este átomo y cordón plateado se relacionan íntimamente con la muerte, porque cuando llega ese momento y el átomo simiente sale de su ubicación, que está en el ventrículo izquierdo del corazón, el cordón sirve de vía para que ese, entre comillas, libro de Dios sea revisado atentamente por el ego y a continuación pase al cuerpo de deseos gracias a un éter llamado reflector, al cuarto éter de los 4 que componen el cuerpo vital. Este reflector es al fin y al cabo es el que hace que todo el fruto de nuestra vida se unifique con todo lo demás. La vibración del cuerpo físico viene dada por un arquetipo creado en la región concreta del mundo del pensamiento. La vibración que, como he dicho, procede de ese átomo, que es el imprescindible para que se forme también el cuerpo físico
y está relacionado incluso con el destino de la persona. En estas regiones del mundo del pensamiento es donde están todos los arquetipos de las formas existentes en el mundo físico. Ahí están las formas de pensamiento o arquetipos, unas formas vibrantes. Por ejemplo, en nuestro caso, de nuestro cuerpo, hay una forma vibrante que es la forma, o sea, de donde se va a ir formando luego, según desciende la vida, va a ir formando los diferentes cuerpos hasta llegar al mundo físico. Y esa forma vibrante estará ahí hasta que llegue el momento que se produce la muerte. Entonces esa forma acaba también una vez que ya se ha recopilado todo el fruto de la vida y de los diferentes cuerpos. Esto es algo así como cuando un inventor desea crear algo, que lo primero que hace o lo primero que haría sería crearlo físicamente y perfeccionarlo lo mejor posible en su mente, primero, a través de su imaginación, en principio también a través de una idea, como es lógico, y después ya pues le pondría el sentimiento, el deseo relacionado con el cuerpo de deseos, y por último, como he dicho, pues ya lo crearía materialmente, físicamente, según el esquema que él haya hecho en su mente, o incluso ha ayudado a lo mejor por un plano o unas notas. Esto es exactamente lo que ocurre en este plano mental. Cuando es algo así como que cuando vamos a preparar nuestro próximo cuerpo para el futuro renacimiento, lo hacemos formando un arquetipo, un molde vibrante, con la ayuda de otros seres superiores especializados en trabajar sobre la materia de ese mundo. Exactamente igual que nosotros nos estamos especializando en trabajar con la materia física. Luego le damos vida y esa vida será la que experimentaremos en el cuerpo físico, pasando, como he dicho primero, por el molde etérico, que es realmente la vida y el vehículo que mantiene vivo el cuerpo físico. Cuando llega el momento de la muerte es porque cesa la vibración de ese arquetipo o vida, y entonces es cuando el cordón de plata se separa del átomo simiente en el corazón. Así, de esa forma, nos vemos obligados a abandonar el cuerpo físico, llevándonos la grabación o película de nuestra vida para sacar el fruto o la esencia o la quinta esencia de la misma. Dice un axioma hermético que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Esto quiere decir que lo inferior es como lo superior y al contrario. Ya hemos visto cómo el cuerpo físico está compenetrado por muchas clases o grados de materia, cada una de ellas más sutil y que todas ellas están en el mismo espacio que ocupa el cuerpo físico. El mundo físico es exactamente igual. Cualquier cosa existente está compenetrada por materia etérica de deseos y mental de sus correspondientes mundos. De hecho, antes de obtener estos cuerpos, utilizamos materia de estos mundos cuando nos facilitaron los arquetipos de los que hoy llamamos cuerpos. Pues bien, si nosotros estamos en un cuerpo que está en un planeta, que a su vez está en un sistema solar que pertenece a una galaxia, y así sucesivamente, hasta ver que el universo manifestado no tiene límites, asimismo ocurre en el interior de nuestros cuerpos. Imaginemos una célula en el hígado. Esa célula está cumpliendo su misión y evolucionando después de haber nacido. Después de un tiempo morirá, pero en toda su existencia evolucionará y aunque para ella nuestro cuerpo es infinito, sin embargo se está desarrollando en él sin saber que su vida es parte de nuestra vida y que su conciencia está integrada y es parte de nuestra conciencia. Asimismo, nosotros estamos evolucionando en un cuerpo físico, en un cuerpo material y en un universo infinito donde morimos y renacemos, pero el cuerpo físico es el vehículo para funcionar en este mundo.
Lo mismo que nosotros tenemos materia de todos esos mundos en nuestro cuerpo físico, el sistema solar, como expresión de Dios física, también está compenetrado de la materia de esos mundos que en realidad forman el cuerpo de Dios manifestado. La única y verdadera vida viene de Dios, puesto que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Así es que Dios está más cerca de nosotros que en nuestras propias manos. Creo que fue Max Heindel quien lo escribió o dijo esto. Visto desde este punto de vista, podríamos decir que cuanto más sano y puro sea nuestro cuerpo, mejor medio de evolución tienen los microorganismos y todo lo demás que están evolucionando en él. Y, en cierto modo, les ayudamos en su desarrollo, pues, queramos o no, son vidas evolucionantes. No puede haber una vida, por minúscula que sea, que no pertenezca a Dios. La vida una, aunque diversificada, procede de Dios, no puede proceder de ningún otro ser. Por consiguiente, también nosotros, cuanto más evolucionamos y purificamos nuestra naturaleza interna, y cuanto más ayudamos y servimos a la humanidad, más colaboramos con Dios y más ayudamos a evolucionar y a purificar sus mundos donde otros seres también evolucionan. Cuando el ser humano tiene una idea y desea realizarla físicamente, desarrollarla, la tiene en las regiones donde se encuentra el ego. Y es ahí donde formamos las formas de pensamiento. Luego esas formas descienden al mundo del deseo y se le añade el sentimiento correspondiente hasta que por fin le damos vida y forma física en el mundo etérico físico. Esto está ocurriendo constantemente, aunque solo veamos las manifestaciones físicas. Sin embargo, es el ego quien está por encima de todo eso, como Dios está por encima de todos los mundos, puesto que es su creador. Nosotros estamos haciendo un papel similar a Dios, en un nivel muy inferior, como es lógico. Pero Dios, para crear el esquema de mundos, el esquema evolutivo en el que nos encontramos junto a otras muchas jerarquías, tuvo que utilizar su mente, por decirlo así, tuvo que pensar, tuvo que planificar. Estamos hablando de nuestro creador, de nuestro Dios. Y por tanto, tuvo que hacer un esquema mental en el cual, si quería que sus seres alcanzaran un estado de conciencia a través de experiencias físicas, a través de emociones, sentimientos, a través de una mente pensante, etcétera, etcétera, tuvo que planificar todos esos mundos hasta luego ir dándoles ir diferenciándoles, dándoles su vibración correspondiente, su grado de sutilidad de materia correspondiente, la vida en sus diferentes formas y manifestaciones hasta llegar al mundo físico, hasta crear un mundo de materia física y hasta crear esa posibilidad de que el ser humano obtuviera un cuerpo tan denso como es el cuerpo físico. Pues nosotros estamos haciendo ese papel, aunque no en sentido de crear formas con vida, sino en el sentido de hacernos maestros y especializarnos en el manejo de la materia física. Y nosotros podemos inventar, digamos, captar del mundo de las regiones abstractas, de las regiones superiores, del mundo del pensamiento, captar una idea, desarrollarla con nuestra mente concreta, con nuestra mente razonadora, hacer un esquema e incluso apuntarlas en un papel o hacer un dibujo de lo que queremos hacer, si es por ejemplo una máquina, y a partir de ahí empezar a crearla físicamente. Digamos que estamos haciendo el papel
más bajo, más inferior que podemos hacer respecto al Dios que algún día seremos. En un periodo todavía muy lejano, a estas formas físicas que hoy estamos creando, en el próximo periodo les podremos dar vida, en el siguiente les podremos dar emociones, deseos y sentimientos, y en el último periodo, en el de Vulcano, les daremos la mente. Y entonces, lo que hoy es el reino mineral, la vida que anima al reino mineral, las formas físicas, dentro de 3 periodos, nosotros seremos dioses para ellos, hasta tal punto de que les habremos dado forma, vida, emoción, deseo, sentimiento, etcétera, y una mente pensante. Nosotros estamos ahora mismo en ese mismo nivel. Lo que expresamos con el cuerpo físico es el resultado del trabajo interior, el trabajo interno. Imaginemos que nos ocurren una serie de problemas que nos afectan negativamente y nos ponemos a crear pensamientos de tristeza y otros similares. A estos pensamientos se unen los sentimientos que le correspondan y así lo vamos empeorando hasta que, después de un tiempo, pues podemos caer en la enfermedad o mostrar un rostro de mal humor o tristeza o desesperación. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no hemos sabido controlar el cuerpo mental, no hemos sabido razonar, y el de deseos tampoco, por medio de la voluntad. Nos ha dominado algunos sentimientos, posiblemente el rencor, el motivo por el que ha sido la causa, y ahí surge la envidia, el rencor, el odio, 1000 cosas. No se ha razonado, no hemos sabido utilizar nuestra voluntad para cortar a tiempo, y entonces caemos en desarrollar eso mismo dentro de nosotros. Y si es un problema que nos causa mucho dolor o pérdidas, etcétera, pues viene la desesperación y otras cosas, o el deseo de venganza o el deseo de destruir. Entonces, ¿cómo podemos salir de ahí? Pues cambiando la forma de pensar hacia un estado de ánimo más optimista, más alegre, más feliz, más de ver lo positivo dentro de las mismas cosas que llamamos malas, y viendo que lo que hacemos no nos conduce a nada por lo general, lo que tenemos por costumbre hacer. Además, también debemos crear sentimientos elevados para que se expresen en sentido interno y externo. Quiero decir con esto que todo lo que hacemos lo hemos pensado antes y en nosotros está hacerlo bien o mal. Nosotros siempre somos dueños de decir sí o no, de hacer una cosa bien o mal, si escuchar a la conciencia cuando nos advierte y nos aconseja o no escucharla y cometer un error o meter la pata. Siempre tenemos esa libertad. Y debemos ser conscientes de que con cada acción, con cada expresión, con cada decisión, lo que hagamos, lo que decidamos, tendrá un efecto relacionado con nuestro propio karma, una deuda. Puede ser que la recompensa sea buena o puede ser que el efecto nos traiga algo malo. Por tanto, al pensar y crear sentimientos y deseos positivos de una forma voluntaria y consciente, eso es lo importante, que tenemos que ser nosotros siempre, tenemos que ser conscientes, ser ese sí mismo consciente. Entonces, si creamos esos sentimientos y deseos positivos de una forma voluntaria y consciente, lo que exterioricemos generalmente debería ser positivo. El mundo físico, de una forma u otra, es el resultado de lo que hacemos con los cuerpos internos. Todo esto siempre es lo que hacemos hacia el exterior, o lo que expresamos es el resultado de lo que pasa dentro. De ahí que digamos que somos creadores con nuestro cuerpo físico.
Alguien se preguntará que ¿por qué tenemos que renacer en estos cuerpos? Ahora mismo conscientes somos solamente en el cuerpo físico, pero algún día seremos en los demás. Pues para responder a esto hay varias razones. La primera, porque como cualquier invento que se hace, o cualquier invento de los que se han descubierto o se han creado con la mente, hay que construirlo o darle forma físicamente para ver si funciona o no y luego pues hacerle las oportunas correcciones. Esto es así porque debemos hacernos maestros en el manejo de la materia física, o sea, en la construcción de formas físicas. Segunda, porque el cuerpo se va cristalizando, se va haciendo mayor, se va haciendo viejo, se va endureciendo y llega el momento en que ya no sirve y debemos dejarle para crear otro. Por eso existe el renacimiento, entre otras cosas. Tercera, porque tenemos que desarrollar la voluntad y la mente principalmente a través de la experiencia en el mundo físico. Ese es otro motivo por el que tenemos que renacer en estos cuerpos y principalmente en el cuerpo físico. Cuarta, porque si no experimentamos con nuestros cuerpos aquí, no podremos evolucionar. Podríamos tener un cuerpo etérico, un cuerpo de deseos, un cuerpo, no sé, una mente, pero si no hay un cuerpo físico como el que tenemos aquí, con nuestra conciencia para experimentar aquí, no evolucionaríamos. ¿De qué sirve tener un cuerpo? Porque con el cuerpo físico, cuando decimos que un cuerpo físico vive, a la misma vez tiene conciencia. Salvo, ya sabemos todos, los casos que por karma tienen un defecto, un problema mental, una minusvalía, un defecto que le alcanza hasta ese punto, entonces si no es consciente pues no puede tampoco evolucionar mucho, pero generalmente decimos que estamos aquí viviendo en un cuerpo físico a la misma vez que tenemos conciencia. Si no tuviéramos conciencia, sí, tendríamos un cuerpo físico vivo que a lo mejor expresaría algún deseo o alguna emoción, pero si no tenemos nada más que eso no evolucionaríamos. Y quinta y última, porque debemos espiritualizar el carácter, o sea, debemos evolucionar de menos a más, de inmoral a moral, de lo más bajo y lo más grosero a lo más espiritual. Es decir, tenemos que conectar con nuestro yo superior para que sea él quien se manifieste en la forma, en el cuerpo físico. ¿Cómo podemos sacar provecho de nuestros cuerpos y acelerar nuestra evolución? Intentando actuar como el propio ego lo haría, dirigiendo la mente por medio de la voluntad y gobernando el cuerpo de deseos para que nuestras acciones en el mundo físico sean correctas y bien intencionadas. Debemos ser conscientes de que somos un ego. No somos el cuerpo ni somos la mente. Somos un yo superior. Y debemos ser conscientes de que estamos por encima de todos esos cuerpos que utilizamos para vivir y experimentar en la Tierra. Pero también debemos desarrollarlos a través del bien y utilizarlos para el bien de los demás. Así podemos ver que el cuerpo físico es imprescindible para nuestro desarrollo y por eso debemos cuidarlo, para que viva más, cuanto más años mejor. Pero por encima de todo debemos tener claro que nosotros podemos y debemos dominarle y llevarle hacia una forma de vida sana, en sentido moral, en sentido físico, en sentido de salud y en lo espiritual, como es lógico. Como cuerpo más denso, más cristalizado y visible de los cuatro que utiliza el ego, es el más desarrollado y antiguo porque tiene su origen en el primer periodo del esquema evolutivo llamado periodo de Saturno y ha pasado por unos estados de conciencia similares a los que conocemos como los que tienen los reinos mineral, vegetal y animal hasta llegar al humano.
Estado de conciencia, estos estados de conciencia no representan la forma de esos reinos, sino que, primero, en el primer periodo de Saturno tuvimos la conciencia que tiene el mineral actual, es decir, de trance o sueño profundo. En el segundo periodo, llamado solar, la vida, o sea, nosotros en forma de vida todavía global, no individualizada ni muchísimo menos, gracias a las jerarquías que están en ese mundo, en esos mundos, en esos planos, tuvimos una conciencia, vamos, la ayuda de ellos que nos facilitaron el germen de todo lo que teníamos que ser aquí abajo, tener todos esos 4 cuerpos. Entonces, gracias a ello, pues tuvimos una conciencia similar a la que tienen las plantas, o sea, un estado de una conciencia de como de sueño sin ensueños. En el tercer periodo, llamado lunar, tuvimos una conciencia similar a la que tienen los animales de hoy, que es la de sueño, pero con ensueños. O sea, los animales, sobre todo los domésticos, ven imágenes interiormente, tienen la conciencia casi o más internamente que aquí en el mundo físico. Entonces ellos ven las imágenes internamente, ellos ven el otro mundo, lo que nosotros no podemos ver. Entonces si lo veíamos cuando estábamos allí. De hecho, no éramos conscientes, no veíamos, por decirlo así, lo que era el mundo físico. De hecho, el mundo físico no se había formado todavía, no se había cristalizado la materia hasta hacerse física. Y en el cuarto periodo, que es en el terrestre, es donde hemos obtenido ya la conciencia de vigilia como humanos, que nos hace conscientes de lo que existe fuera de nosotros y nos hace conscientes de que somos individuos separados de todo lo demás. O sea, lo que hicimos es perder la conciencia que tienen los animales y obtuvimos la conciencia de vigilia como humanos. ¿Por qué? Pues porque nuestra conciencia tiene que estar aquí en el cuerpo físico para experimentar dentro de este mundo físico con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y fijaros si hemos utilizado bien el cuerpo físico para conseguir lo que hemos conseguido desde lo que éramos en la prehistoria, comenzando por inventar el fuego, por ejemplo, ¿no? Por unos estados similares de conciencia y de forma pasa el nuevo ser desde su concepción, o sea, un niño cuando va a nacer, también pasa por ahí desde su concepción hasta que nace. Ve la luz y se hace un ser independiente de la madre. Nosotros los humanos somos los únicos que tenemos todos estos cuerpos. El físico está en su 4º grado de desarrollo. El vital o etérico está en el 3º, el de deseos en el 2º, y la mente en su 1er grado, porque fue el último, digamos, el último germen, lo último que nos dieron para que se formara lo que hoy conocemos ya como mente, lo último que adquirimos a principios de la época Atlante. Por consiguiente, la mente es la menos desarrollada de los 4 cuerpos, y de hecho es, para el clarividente, es una especie de nube flotando así sobre los hombros, principalmente ocupando el espacio de la cabeza. Sentido muy lógico porque se relaciona muy directamente con el cerebro etérico y con el físico. Bueno, pues siendo la mente la menos desarrollada, en su momento tendrá todo el poder sobre los demás cuerpos. O mejor dicho, sería el ego el que va a desarrollar todos sus poderes utilizando la mente sobre los demás cuerpos. Pero la mente en esa etapa será la más poderosa, de hecho. El cuerpo físico es el inferior de los 10 aspectos o vehículos que componen el verdadero ser. Esos 10 aspectos o vehículos son los cuerpos físico, vital, de deseos y mental, 4. Luego el triple espíritu, sumarían 7, y la triple alma, que se va a extraer
de las experiencias de esos cuerpos y para unirse luego al verdadero espíritu, al triple espíritu, en total suman 10. Y de esos 10, el total en el plano más elevado será cuando se obtenga la perfección. Por lo tanto, es el más denso e imprescindible para que se manifiesten y obtengan beneficio los demás cuerpos y aspectos, y para que podamos sacar provecho de las experiencias por medio de sus sentidos, y así, vida tras vida, desarrollar la conciencia del espíritu. Nuestra conciencia está centrada en el cuerpo físico, pero después de la muerte, y una vez olvidada la vida pasada, porque llega un momento en que se olvida lo que fuimos como personalidad, entonces la conciencia la tenemos en el propio yo superior, en ese ego, situado en el mundo del pensamiento, donde el mismo asimila el fruto de la vida pasada y la integra con la esencia de todas las anteriores, para así actuar como conciencia, consejera o incluso guía nuestra, guía de la personalidad cuando renacemos. Y lo mismo que el yo superior evoluciona y asimila el fruto de las vidas personales nuestras aquí, hasta que algún día no necesitemos renacer, asimismo también nuestro espíritu algún día reabsorberá a ese ego, a ese yo superior, con toda su evolución y todos sus poderes desarrollados. Y todo eso gracias al cuerpo físico. De ahí que deberíamos ser más conscientes y más responsables de cuidar nuestro cuerpo, de alimentarle de una forma sana y de, como incluso hoy ya la ciencia o algunos, no sé si han sido neurólogos o quienes han sido físicos, que dicen que está comprobado ya que incluso las oraciones, los ejercicios de meditación y todo lo que esté relacionado con lo positivo, lo moral, lo espiritual, armoniza y equilibra el cuerpo físico y le da salud y eleva moralmente o espiritualmente. Deberíamos ser más conscientes de todo esto porque, como he dicho, a la misma vez se alcanzaría posiblemente alargar un poco la vida, cosa que por lo general no ocurre, es al contrario. El cuerpo físico es la manifestación más densa del arquetipo existente en la primera región del mundo del pensamiento y creado con ayuda de otros seres, el cual tiene una vibración representada por el átomo evidente, como he dicho, que mantiene unidos los átomos físicos hasta que llega el momento previsto de la muerte, tal y como fue aceptado o aceptada, por decirlo así, la fecha y el destino por el propio ego, de igual forma que ocurre con las líneas generales del propio destino. Aunque aquí tenemos una conciencia muy diferente cuando estamos allí y nos ofrecen para que elijamos con la conciencia que allí tenemos las líneas generales suelen ser 3 vidas, nos dan a elegir las líneas generales de lo que puede ser ese destino, siempre basado en nuestras necesidades evolutivas y en nuestro karma. Aquí luego, en la vida física, no entendemos por qué nos ocurren ciertas cosas y culpamos a Dios o culpamos a cualquier persona de alrededor o de la familia incluso. Y no sabemos que hay ciertas cosas que ocurren porque son aceptadas y porque nos deben de ocurrir. Además, y por otro lado, antes de renacer, cuando ya vemos la película de nuestra futura vida, nosotros, además de admitirlo, incluso podemos poner ciertas cosas más, porque queremos quitarnos más deuda del destino, por el motivo que sea, porque queremos evolucionar más en esta vida y queremos que la vida tenga más pruebas. Bueno, pues eso lo hacemos con esa otra conciencia, que no es exactamente la que tenemos aquí en el cuerpo físico. Por tanto, muchas veces
decimos barbaridades, culpamos a cualquiera o a Dios mismo y no sabemos que la causa está en nosotros. El cuerpo físico se forma gracias a ese átomo simiente cuya vibración marca la clase de materia que podemos atraer. Esto está unido a que el cuerpo etérico, la vibración del cuerpo etérico, también relacionada con la vibración X, es la que marca la vibración como el átomo, la clase de materia. Y la clase de materia tiene que ir relacionada con el molde etérico. Si ese molde etérico está hecho porque tenemos un karma maduro y tenemos que padecer una enfermedad grave o tenemos que nacer con un defecto físico, la materia física que atraiga este átomo simiente tiene que estar relacionada para que ocurra eso. En este cuerpo físico es donde vamos grabando, en el átomo simiente es donde vamos grabando las experiencias de la vida, segundo tras segundo, momento a momento. Es decir, de lo que ocurre a nuestro alrededor y de nuestras experiencias desde el nacimiento hasta la muerte. Gracias a ese átomo asimilamos la quinta esencia de cada vida y por lo tanto, y en cada nacimiento, cuando descendemos para formar nuestro nuevo cuerpo físico, su vibración es más elevada gracias a nuestra estancia en el purgatorio y en el cielo. Por eso traemos materia cada vez más pura, para así crear un cuerpo más perfecto. Es muy difícil, yo casi diría imposible que una persona, bueno, en cierto modo sí puede ser, que una persona sea peor que en su anterior vida. Pero no es fácil porque claro, hay quien piensa que dice, bueno, si yo muero y he sido muy malo y eso se va a quedar ahí, siempre queda algo, porque el karma para cuando descendemos al nuevo renacimiento nos está esperando ahí, en forma de materia de los diferentes cuerpos y en forma de el molde etérico que van a crear y del otro que está en el mundo del pensamiento, o sea que siempre hay algo relacionado con nuestra vida anterior que lo tenemos guardado ahí, que lo tenemos que asimilar, que hacer parte nuestra y por lo tanto ya lo traemos. Por eso decimos que cada persona nace con un carácter. Dos hermanos criados en una misma familia, en un mismo hogar, con las mismas ideas y con las mismas intenciones, uno puede ser muy bueno y otro puede ser muy malo. Por lo tanto, eso viene de otra vida. Pero es difícil que sea más malo que la anterior vida. ¿Por qué? Pues porque después de la muerte pasamos por el purgatorio. Y el purgatorio lo que hace es que cada maldad que hemos hecho la sintamos nosotros en nuestras propias carnes, por decirlo así, aunque allí ya no tenemos carne. Y entonces ese sentirlo en nuestras propias carnes, ese sufrimiento que sentimos porque estamos en el puesto de la otra persona que le hemos hecho tanto mal, hace que se grabe en la conciencia para que no ocurra. Por eso digo que cabe la posibilidad de que sí ocurra, pero es muy difícil. Se graba en la conciencia para que no lo volvamos a hacer. Y el resultado final del purgatorio es algo así como, bueno, ya he aprendido la lección y sé que no lo voy a hacer más. O tengo la suficiente fuerza y conciencia para que cuando en otra vida me ocurra ya no lo vuelvo a hacer. Por eso digo que es muy difícil que se vuelva a nacer más malo, pero cabe la posibilidad. El mundo, una persona nace para tener un destino normal y si adquiere el hábito de tomar drogas y sigue tomando drogas hasta ya las más duras, las más fuertes, y trastorna su mente, esa persona ya no es dueño de su destino, ni puede cumplir en parte su destino, ni nada. Entonces sí puede hacer barbaridades. Desde pegar a la mujer, robar a toda la familia y hacer cosas así, ¿no? Lo mismo ocurre con el alcohol. Bien, el mundo físico tiene 7 grados o planos de densidad o materia. Como hemos dicho, sólido, líquido, gaseoso y otros 4 etéricos que forman la contraparte etérea.
Estos 4 éteres forman una imagen exactamente igual al cuerpo físico, pero de éteres. Para que se pueda formar el cuerpo físico debe haber 2 cosas imprescindibles desde el punto de vista oculto. Una que es, tiene que haber un molde etérico sobre el cual se debe formar el cuerpo, y un átomo simiente que atraiga la materia que necesita de acuerdo a la vibración del átomo simiente y donde se pueda guardar la película de nuestra vida. Esas 2 cosas. Sin embargo, desde el punto de vista físico, puesto que estamos hablando del cuerpo físico, para que nazca un nuevo ser, son imprescindibles otros 2 hechos. Uno, que los ángeles del destino pongan ese átomo en la cabeza del espermatozoide que tiene que fecundar el óvulo de la mujer. Y segundo, que se forme y que pongan el molde etérico en el vientre de la madre. Si los ángeles no hacen ese trabajo, no pueden nacer un nuevo ser. No puede nacer ese cuerpo físico. Como he dicho, para que se produzca la concepción o embarazo, el molde etérico es colocado por los ángeles del destino en la matriz de la madre y el átomo simiente en la cabeza de un espermatozoide. Es entonces cuando estos se unen en la concepción y a partir de ahí ya se empieza a formar el cuerpo físico. El cuerpo etérico, por otra parte, este cuerpo etérico es la vida, como he dicho ya varias veces, que mantiene vivo el cuerpo físico, y por eso cuando el etérico se retira del cuerpo físico a la hora de la muerte, la materia, que ya no tiene vida, porque el cuerpo etérico ha salido, entonces la materia se descompone y vuelve a su origen etérico para servir a otros de la misma vibración para la construcción de sus cuerpos. Por eso, como he dicho, nuestro esfuerzo por tener un cuerpo sano y puro también beneficia a otros. Los medios que tenemos para gobernar y dirigir el cuerpo físico son varios. Nosotros somos un triple espíritu o ego y como tal estamos en la 4ª región del mundo del pensamiento, con nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra mente razonadora. Y desde ahí, por medio de la conciencia que penetra en la región concreta, las regiones inferiores del mundo del pensamiento, donde está nuestra razón, creamos los pensamientos forman, los pensamientos que creamos, pero que a la visión de un clarividente tienen forma, los cuales atraen el sentimiento, el deseo, la emoción que corresponda en el cuerpo de deseos y así pasa al cerebro etérico, que es el que imprime ese pensamiento, lo imprime en el cerebro físico para a continuación expresarnos por medio de la acción o de la palabra, es decir, expresarnos gracias a la mente, sea la mente o del sistema nervioso, sea para hablar, sea por un movimiento, etc. Hay una cadena desde que surge un pensamiento hasta que lo expresamos en el cuerpo físico. La expresión de nuestro cuerpo físico es el resultado de los otros cuerpos internos, pero también lo que hacemos aquí afecta a esos mismos cuerpos. Si nos dejamos llevar por un vicio, se asienta en el cuerpo etérico como hábito y nos tienta desde el cuerpo de deseos para que continuemos practicando ese vicio. Pero una vez que no tenemos cuerpo físico, ese vicio y deseo persiste y al no tener cuerpo para poder consumir el producto que sea, pues, supongamos que es alcohol, entonces sufrimos incluso más de lo que podría sufrir aquí un toxicómano, un alcohólico, porque no tiene para consumir. Se sufre más porque no se tiene cuerpo físico. El cuerpo físico al fin y al cabo es un amortiguador. El alcohólico piensa en alcohol, primero surge el deseo, luego surge el pensamiento, el pensamiento estimula más deseo, y entonces eso impulsa, pasa al cuerpo etérico, que se relaciona con los sistemas nerviosos y el cerebro del cuerpo físico, y es cuando surge la idea o la acción de intentar consumir por el medio que sea. Cuando no se tiene cuerpo físico, pues ¿qué ocurre? Que se sufre mucho más.
no solo porque no se puede consumir, sino porque al no tener el cuerpo físico, digamos que la orden que él mismo se da porque desea consumir es más directa. Por esto es conveniente pensar bien lo que hacemos y los cuidados que damos a nuestro cuerpo aquí en la Tierra. El deseo, el cuerpo de deseos, normalmente domina a la razón en casi todas las personas. Nos dejamos llevar más por los instintos, por los deseos, por las emociones, por los sentimientos, las pasiones, etcétera, más que por la mente. Y si no fortalecemos, por tanto, la voluntad para discernir ese hecho, pues terminará haciéndose una costumbre que nos dominará y sufriremos para vencerla, sea aquí, porque queramos luchar contra ella hasta dominarla, o sea después de la muerte, cuando no tengamos medios para, por ejemplo, como he dicho, el alcohólico, para consumir. La sangre es el medio por el cual el ego se expresa y gobierna el cuerpo físico. Por eso el frío o el calor hacen que el ego tenga que salir de su cuerpo, y por eso decimos que perdemos la conciencia. Digo el frío o el calor extremos, claro. Sabemos que tanto el frío como el calor nos hacen perder la conciencia. Eso es expulsar al ego del cuerpo físico. Cuando el hombre tiene miedo, el ego se refugia en el centro del cuerpo, en el abdomen, paralizando así su acción en la cabeza, su razonamiento incluso, y por tanto anulando casi su actividad mental, mientras que en muchos casos, cuando hay mucho miedo, pues incluso sus dientes tiemblan y sus pies se quedan fríos, porque el ego está acurrucado en el centro del cuerpo. Otro caso, por ejemplo, cuando se ruboriza la persona, el ego lleva la sangre a la cabeza y nos ponemos rojos. El calor de la fiebre también tiende a expulsarnos del cuerpo, y si no somos expulsados totalmente y nos quedamos a medias, pues decimos que tenemos delirios. En las comidas pesadas también el ego se concentra en el estómago para hacer la digestión, y no podemos pensar bien con la mente porque nos causa sueño. Después de comer, muchas personas se ponen a ver la televisión y se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque la actividad del ego le cuesta estar pendientes de esa atención a la televisión, sino que está más centrado en la digestión. Y lo mismo ocurre si intentáramos leer un libro. El ego crea su propia sangre a partir de los 14 años, que es cuando comienza su independencia, por decirlo así, se sienten o nos sentimos mayores. Por eso la persona cambia el tono de voz, le sale bello, se interesa por las cosas de los adultos y empieza a separarse un poco de los padres. A los 21 años adquiere la temperatura ideal del cuerpo y decimos que es la mayoría de edad. Es cuando nace la mente y se manifiesta ya como un individuo adulto mayor, independiente totalmente de los padres. A los 28 años comienza la vida seria, responsable. Comienza. A los 35 estamos en la flor de la vida, como se suele decir. A los 42 hay un cambio de vida, comienza la madurez, pero a la misma vez de física, también moral, espiritual, intelectual, etc. Y a los 49 obtenemos el más elevado intelecto. Dependiendo de los cuidados del cuerpo físico y de lo que hemos introducido por la boca, y estoy hablando de drogas, alcohol, tabaco, etcétera, y de lo que se ha comido, etcétera, pues bueno, unos tienen unas cosas mejor que otras. El cuerpo físico es imprescindible para la manifestación del ego en el mundo físico, y por eso deberíamos de cuidarle más respecto a su alimentación, a su higiene, al desgaste de la energía, etcétera. De esta forma llegaremos a los años previstos o quizás más, pero si no lo hacemos así, acortaremos su vida,
como he dicho antes, es lo que suele ocurrir. Deberíamos tener siempre presente que este cuerpo es el templo del Espíritu, que al fin y al cabo es Dios. Por si alguien se pregunta qué ocurre con los suicidas respecto al cuerpo físico, cuando se quitan ellos mismos, se desconectan del cuerpo físico, le diré lo siguiente. El arquetipo que tenemos en el mundo del pensamiento, que ya habíamos hablado de él, tiene una determinada vibración que se relaciona con los átomos simientes de los demás cuerpos, sobre los que se agrupan los átomos, y principalmente con el átomo simiente del cuerpo físico. El átomo simiente del cuerpo físico mantiene la materia del cuerpo físico unida, y cuando se causa la muerte del cuerpo, o sea, cuando uno se suicida, este átomo sigue vibrando, porque claro, está relacionado con ese arquetipo del mundo del pensamiento, ese molde, esa forma vibrante. Y mientras esa forma vibrante esté vibrando allí, el átomo simiente está vibrando aquí, porque debería mantener los átomos físicos unidos, formando ese cuerpo. Pues bien, sigue vibrando hasta que debería ser el momento programado de la muerte, pero como en el caso del suicida ya no hay cuerpo físico, pues lo que ocurre es que, claro, es un gran sufrimiento, lo explica muy bien en Max Heindel, y como dice, pues se siente una sensación como de estar vacío o de tener un hambre irresistible, que en definitiva pues es un gran sufrimiento que se tiene hasta la fecha prevista en que debería ser la muerte del cuerpo físico. ¿Cómo podemos sacar provecho de la experiencia? Pues por medio de tomar conciencia de nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo, más ahora mismo estamos en el físico más que nada, y de nuestros actos. Debemos observar cómo actuamos, nuestros impulsos, nuestro instinto, nuestras palabras y nuestros pensamientos, para después meditar sobre todo ello y corregir nuestras actitudes. Las drogas afectan al sistema nervioso y al cerebro espinal. Como estos sistemas son la base de la actividad física, que quiere decir que las enfermedades causadas por la droga o el alcohol, cualquier cosa de esas, imposibilitan el uso del cuerpo por parte del ego. Estas actuaciones son las que en otra vida se manifiestan como enfermedades psíquicas y físicas y como karmas maduros, karmas inevitables que tenemos que hacer frente. De aquí la gran necesidad, repito, de cuidar el cuerpo en sentido de alimentación, higiene, ejercicio y equilibrio mental y emocional. Cuanto mejor lo cuidemos, más provecho extraeremos de él, más viviremos y más evolucionaremos.